Bandoleros, bandoleras, buenos días. Aquí con Penélope, que no me acordaba de arrancar el vídeo. La tenemos medio desmontada y le seguimos poniendo chuches. Algo que yo no he encontrado en ningún vídeo, sobre todo en la Bristol. Le vamos a poner las defensas del motor, las barras de protección que he estado buscando y no hay manera. Así que el Ismael ha conseguido el manual de taller y a él ya le ponía que teníamos que sacar el depósito. Ya está fuera, ya arranca ahora con aquel lado y vamos a ver cómo sale. Aquí veis que es una barra original Bristol 1200, BX 1200. Esta la compré de oferta en una tienda en Italia. Ya os digo que aquí en España cuesta más de encontrar, pero mira, ¿veis? No es que sea muy complicado ponerlo, pero ya veis, hay que sacar el depósito, hay que buscar el torque, ¿no? Se dice torque, Sí. newton metros, ¿verdad? Sí, Y va anclado al chasis. Y esto es lo que hay que tener cuidado cuando se hacen estas cosas, porque es chasis y subchasis. No, subchasis es la parte de atrás. Sí, Es chasis y hay que tener cuidado. porque va la lengüeta del motor. ¿Ves? Yo no sabía que era lengüeta del motor, pero que va la lengüeta. Bueno, los Y... tirantes. Sí. Y si lo aprietas demasiado, se parte. Es un hierro que va soldado. Bueno, es un será un Es módulo. Bueno, son los soportes del motor. Pero que me vengo a referir que todo es un molde y si sí. lo partes tienes que cambiarle luego todo. Exacto. O sea, échate a llorar entonces. Mejor que vayáis al mecánico. O si tenéis mucha confianza lo hacéis vosotros. Yo prefiero ir al mecánico. Bueno. Mirad qué maravilla. Ya le ha dado su torque. Y a ver si conseguimos que la funda no me manche los tubos de escape. Y aquí vamos. Mucha gente le pone protecciones. He estado viendo vídeos de otras marcas porque de Bristol no he encontrado y mucha gente le pone protecciones y la verdad, Sí, yo en la BMW con el motor Boxer las protecciones eran la vida, ¿eh? Sí. Porque se me cayó un montón de veces y era apoyarse y eran duros y aguantaba eso. Sí, porque vale más un cilindro que no es una protección. Pues como comentaba, este lo saqué de ocasión, es nuevo, original, de ocasión, en una tienda en Italia, porque aquí es complicado encontrar recambios. Yo estaba encontrando de gente que ha tenido, que la ha vendido, porque si os fijáis, Penélope tiene una ceja nueva. Tiene su cúpula original y también el apoyabrazos trasero. Que queráis o no, ya va cogiendo otros aspectos. También se vienen más cositas que ya las iréis viendo en el canal. Pero oye, ni tan mal, ¿eh? Primero uno, luego el otro. Si no quitamos el depósito te cuesta la vida, ¿eh? Sí, porque hay que cogerlo de arriba. Ese. Yo sé de gente que en vez de quitar el depósito, lo he visto en vídeos, ¿eh? No de esta marca, ¿eh? De otras marcas. Se compran llaves más pequeñas Claro, para sujetar dentro, ¿eh? Pero ya está para no desmontar un depósito que te cuesta desmontar. Y que ya tienes las llaves. Sí, el depósito no se ha costado nada de menos, bandoleros. El depósito va cogido aquí, ¿veis? Tornillo pasante y apoyado, encajado aquí en estos tubos. Bueno, en estos soportes de goma que hay aquí, va enganchado aquí, soporte de goma aquí y cogido aquí. O sea que tiene el mecanismo de un botijo, ¿eh? Sacar el depósito. Ha sido un momento ese. Bueno, vamos a dar una pausa y volvemos ahora.
y ha sacado los tornillos, ha sacado los tornillos que sujetan al motor, abajo, arriba, y tener en cuenta que con el kit os vendrán los tornillos nuevos. Tornillo viejo, tornillo nuevo, que siempre es un polín más largo. Y que será bueno cambiarlos porque mirad cómo están los viejos, pues ya le estáis dando más vidilla al soporte del motor. Venga, vamos a montar. Si os fijáis, el mismo motor aquí tiene ya la arandela puesta, como un soporte cogido que encaja perfecto dentro. ¿Ves? Ahora mete tornillo por dentro, perdón, tuerca, y ya solo restará apretar. Vale. ¿Ya le estamos dando con la dinamométrica? Sí. A escuchar el clac. Ahí lo tenéis. Perfecto. Ni una más, ni un empujón más, ni una menos. Algunas motos, no seáis más pensados. Es que de verdad... Y abajo igual. Ahí. Dale fuerte, Isma. Ahí está, cómo me gusta ese sonido. ¡Hala! Pues ya lo tenemos puesto. Nada, me va a tocar darle una buena limpieza a los tubos de escape, pero bueno, tocará también la revisión del verano para salir de viaje ahora en Semana Santa y a ver qué ruta nos hacemos. Bueno, pues colocamos el depósito. Acordaros de los empalmes que van ahí, sensores, el respiradero y la entrada de combustible, ¿no? Sí. Son 3 cables, ¿verdad, Isma? Exacto, bueno, son... sí. ¿Y eso que tienes ahora, que es la entrada de la gasolina? Exacto. Es una válvula antirretorno, ¿verdad? Para que no gotee. Exacto. Sí, Perfecto. sí. Vale, Que siempre ¿cuándo? se queda un poco, dentro. Ah, bueno, pero... A ver, que cae un poco, caen 4 gotas que te mancharán, pero si pones un trapo o cualquier cosa, Exacto, nada, ¿verdad? Y ya nada. ¿Qué te iba a preguntar? Luego, para soltarlo y que no pille los cables esos, ¿tiene truco o no? ¿O normalmente hay una distancia por las juntas? ¿Qué cables? Lo que acabas de conectar ahora mismo, no hay problema en eso, No. ¿verdad? Ahí no. Vale. Pues nada, ahora solo queda apretar ahí. Ahora tiene una posición, mira. ¿Veis? Ah, en la posición, ¿no? ¿Lo ves? Claro, esto, ahí dentro. lo que he dicho yo, esto aquí cogido. ¿Ves? En las juntas. Está sonando el teléfono, juraría que es la señora de Ismael, que le está diciendo... Como es con goma, para que entre mejor. Ah, silicona. Digo, vaselina. Sí. Sí, donde va justa, vaselina. Y aún así... Isma, que te vas a casar, amigo. Sí. Estas cosas... Ya debo de tenerlo... Una práctica, ¿eh? ¿Ves? A la fuerza. Es que... Luego se quejan de que no lo haces bien. Nos van a echar la bronca por esto. Y lleva guantes, pero los trapos y eso también se ensucian. Al igual ha sido culpa mía cuando he dejado el depósito en el suelo, ¿eh? Esa es otra. Sí. ¿Pero qué me decís? ¿Qué me decís? Es como ir a la peluquería y dejarse una pasta para que esté guapa la niña. Si veis a mi señora no le digáis nada, ¿eh? No le digáis porque me va a costar el divorcio.
Pero qué bonita está. Anda que no. Pues bueno, chavales, mira. Ya con su asiento. Madre mía. Madre mía. No es por presumir, pero sí que presumo. Qué bonita que está Penélope. Dios mío. Ya le falta una buena lavada. Que llevo días diciendo que quiero ir, pero es que no tengo tiempo, madre mía. Siempre voy escopeteado. Y si no me creéis, preguntarle a Lismar. Que mirad la hora que es. Se tiene que ir a la 1 y lo tengo aquí entretenido. ¿Tienes el muelle? No lo dejaste, yo no. ¿No lo dejaste por ahí? Ahora venimos. Bueno, bandoleros, a ver si podemos... No vale, ¿no? No, y además me toca el soporte de ahí donde coge el escape. Pues entonces nada, ponemos ese que estaba y fuera. Este lo libera por aquí, ¿lo ves? Sí. Pues ya está. Ya buscaremos alguno que tenga más tensión. Listo, dejamos el que estaba, que lo único que necesita es un poquito de ayuda con el pie porque tenía que buscar otro. Este es el que venía original. En teoría tenían que venir 2, pero el otro no llegó. Y si es lo que digo, si es que no tengo tiempo, ya buscaremos. Pues bueno. Ya tenemos a Penélope con sus defensas, su asidero para las manos del pasajero y su flequillo nuevo. Sí que está bonita. Acaba de entrar un señor. Qué bonita, qué bonita. ¿Y esta moto de quién es? Pues nada. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Me tiene encaprichado más que enamorado. Y los espejos cortesía de V2 Motos Molina. ¿Qué os parece? Que sí, que sí. Venga, bandoleros, hasta la próxima, que espero que no tarde mucho y veréis un par de chuches más que tienen que llegar.